gusto me da volverles a saludar aquí en Programa Gente, un programa con personalidad, con personalidades de todo lo que representa la gran y amplia sociedad que tenemos en Querétaro en diversos temas que vienen a enriquecernos con la gente que precisamente maneja esos temas y que nosotros lo único que tratamos es de que tengamos una plática con ellos y que usted aprenda más de lo que es Querétaro. Estoy con Heidi Wagner Laclet. Ella, aparte de periodista, conductora y que le encantan los medios de comunicación, trabajó recientemente en una estación de Cadereyta precisamente, pero desde que es orgullosamente la cronista de Cadereyta de Montes, pues se dedica al periodismo y se dedica, por supuesto, que también a ser la cronista, a ser la que relata y relatará en el futuro los hechos que han hecho grande a Cadereyta desde su fundación hasta la época actual. Heidi, hablemos de la construcción de la planta hidroeléctrica Zimapán. La presa hidroeléctrica Zimapán, gracias Joaquín, un saludo para el auditorio de RTQ. Y así es, fíjate que en junio de 1990 iniciaron los trabajos de construcción de la presa hidroeléctrica Zimapán y bueno, fue en 1995 cuando se inauguró. Sí, y se empieza a llenar el vaso de la presa Zimapán en el mes de noviembre del 94. Ah, ok, sí. Fue cuando empezaron a inundar los 3 poblados que están ya en el fondo de lo que es la presa Zimapán. Les quiero decir que esos 3 poblados tuvieron que tener una atención especial, que Heidi nos la puede platicar, cómo llegaron a Cadereyta verdaderos profesionales, psicólogos, psiquiatras, que enviaba la Comisión Federal de Electricidad para poder platicar con los familiares que vivían en esos 3 pueblos que quedaron inundados y cómo se les iba a crear prácticamente una ciudad para albergar a todos los que ahí vivían. Así es, mucho tiempo antes del inicio de la construcción y demás, a Cadereyta llegó mucha gente, muchísima. Como tú lo dices, profesionales, sociólogos, también trabajadores del INAH, investigadores, por todo lo que se encontraron, gente que tenía que ver con el medio ambiente para lo que fue la reubicación de las especies, de las plantas y demás, de todo lo que se iba a resultar afectado. Y bueno, los sociólogos, este tipo de personajes, de profesionales, iban a las casas a platicar con las familias, porque no era fácil. No querían salirse. No, por supuesto que no. Una, porque pues habían vivido toda su vida ahí, en esos lugares. Y sus ancestros también. Exactamente, y muchos estaban enterrados en los panteones locales. Fue una situación complicada, yo lo entiendo, también lo que tiene que ver con el gobierno del estado, con los concertadores sociales, de ir a platicar con la gente. Muchos, y tú lo has de saber, pues trataron de sacar ventaja de esta situación, ¿no? De que hubo líderes sociales y demás. Y bueno, entre otras cosas, por ejemplo, se hablaba de la religión. Había un poblado que profesaba, la mayoría de sus habitantes, la religión católica, otros eran protestantes de otro pueblo, ¿no? Sí. Entonces había que hacerle su iglesia para una religión y para la otra. La gente estaba acostumbrada, por ejemplo, a poner en el techo de sus viviendas las pacas de paja para sus animales. Y bueno, en este caso pues ya eran casas tipo californianas, ¿no? Hasta con chimenea. Entonces en la chimenea pues ahí iban guardando las pacas de los animales. No estaban acostumbrados a que el baño estuviera dentro de la casa, sino fuera. En fin, hay muchos detalles que para uno pudieran ser muy cotidianos, para la gente en ese momento no era así. La gente del INAH hizo un trabajo muy importante, pues justamente por eso se aprovechó para hacer investigaciones de las poblaciones o de los habitantes que habían llegado a esos lugares mucho tiempo antes.
¿no? Dejar testimonio de rocas, de todo lo que ellos encontraban. El medio ambiente, lo que te comentaba, la reubicación de especies de biznagas centenarias, y otro tipo de especies. Los animales, cuando construyeron la presa, obviamente se tuvo que hacer una carretera, pues los burros, las chivas, y entonces no estaban acostumbrados a eso, ¿no? Al tránsito constante. Los ponían nerviosos. Claro, ¿no? Los tlacuaches, las ardillas, todo eso, pues se modificó, ¿no? Y para eso estaban los especialistas. Fíjense que fue un cambio de Cadereyta de la noche a la mañana en recibir a tantas personas en el transcurso de los 5 años que duró la construcción de la planta hidroeléctrica Zimapán. Una planta que en breve les voy a decir dónde llega el agua, pero una planta que alberga un cuarto de máquinas a más de 1 kilómetro de donde está la presa, para que se produzca la electricidad. Y para ello hicieron una carretera que conecta a varios poblados del estado de Querétaro con los poblados de Zimapán Hidalgo, que lleva el nombre de Zimapán, porque allí, cercano a Cadereyta, hay un pueblo que se llama Zimapán y la zona era Zimapán, pero ya en el estado de Hidalgo. Es una presa que está con Zimapán y que está en Hidalgo, que está en Zimapán Hidalgo y que está en Cadereyta, Querétaro. Así es, pero y el nombre oficial de esta presa no es la presa Zimapán, así la conocemos cotidianamente, pero es la presa Fernando Iriart. Valderrama, ¿no? Y bueno, esta presa, con la construcción de esta presa se afectaron más de 2,000 hectáreas, ¿no? Y lo que te decía, o sea, tuvo mucho que ver, muchos especialistas en el tema, y la inversión fue increíble, fueron 2,000 millones de nuevos pesos. ¿Y saben ustedes que le cambió la vida a mucha gente en Cadereyta? Sí. En Cadereyta. En Cadereyta de repente se vieron que ya eran ricos los que tuvieron una visión de recibir a tanta gente de fuera y que se dedicaron en diversas áreas a la atención de todos los que llegaban, porque se tuvieron que hacer caminos para hacer una presa, es la verdad, kilómetros y kilómetros de serpentinas, de serpenteando las veredas para poder realizar esa presa. Y después la misma Comisión Federal de Electricidad, que tuvo que construir bodegas enteras para guardar el material, para guardar la maquinaria y para poder tener todo lo necesario en la construcción de la presa durante 5 años. Un dineral. Un dineral, y además abastecer de los servicios básicos a los trabajadores que traía la propia Comisión Federal, ¿no? Darles alimentación, educación, hospedaje, porque muchos llegaron con familias. Con la familia. ¿No? Y hospedaje, ellos traían unos tipo campers, que eran departamentos, pero muchos otros sí se fueron a vivir a lo que fue la cabecera municipal de Cadereyta. En el caso particular, pues yo abrí una cafetería en esa época. En la mañana trabajaba con desarrollo radiofónico y me iba a abrir mi cafetería y diario era lo mismo. Nos fue muy bien, o sea, abrir de las 7 a las 11 de la noche con hamburguesas, sándwiches y malteadas, nos iba bastante bien, ¿no? Fíjense. Con la gente de fuera. Esto fue planeado para que la fuerza del agua, por caída libre, llegara a un cuarto de máquinas que instaló la Comisión Federal de Electricidad y generar el 1% de la electricidad que se consume en el país. La presa Zimapán produce el 1% de la electricidad que se consume. Y toda el agua de Zimapán, que siempre está llena y estará llena por siempre, les voy a decir de dónde viene el agua. Nada más que pues ya se limpia mucho en el trayecto. Viene precisamente de la Ciudad de México. Es el agua residual de todo lo que es la Ciudad de México. Y del Estado de México. Y del Estado, parte del Estado de México. Sí, Hidalgo. Parte del Estado de México, parte del Estado de Hidalgo, y toda esa agua se va a Zimapán con todo y lo que lleve. Es el río Moctezuma y el río Tula. Sí. Es increíble. Y esa presa jamás en la vida la verán ustedes vacía. Nunca de los nunca. Y entonces tiene un túnel de determinado diámetro en donde horadaron montañas para hacer ese túnel de 1 kilómetro que llevara el agua de la presa por caída libre, por caída natural,
precisamente al cuarto de máquinas donde se produce el 1% de la electricidad de este país. ¿Verdad? Y que está en San Joaquín, el cuarto de sí, máquinas. El cuarto de máquinas está en el municipio de San Joaquín. Sí. Está en el municipio de San Joaquín. Es realmente espectacular visitar esa zona en helicóptero. Sí, no, y además conocer el cuarto de máquinas, Joaquín, tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años y haz de cuenta que entras a otra dimensión, es como si fuera de otro planeta, ¿no? Sí. Todo mecanizado, digitalizado, súper moderno, ¿no? Y todos ahí muy concentrados en los trabajadores, ¿no? Especialistas, los científicos y demás, en todo, desde el análisis de la calidad del agua, cuántos litros, cuántos segundos, qué está pasando. Es una verdadera experiencia haber conocido ese lugar. Fíjense que la presa Zimapán, su cortina de donde nace la cortina del suelo rocoso de Zimapán, de donde nace, no es muy ancho. Si no mal recuerdo, son 15, 30 metros, algo así, la base, y después se va abriendo, y sabemos que las presas, su cortina, pues son curvas, precisamente para aguantar el peso terrible del agua que percibe y que recibe la presa. Entonces, llega el agua, llega la construcción de la cortina, y yo fui testigo de cuando se empezó a construir y cuando se culmina. Y la cortina forma parte de la carretera que se construyó entre Cadereyta y Zimapán. Sí. Y tiene un túnel donde se circula para acortar la carretera. Es interesantísimo. Es muy interesante. Y bueno, esta presa pues forma parte justamente del Cañón del Infiernillo, Joaquín. Entonces, últimamente escuchamos hablar mucho de eso por lo del acueducto 1, 2 y próximo 3, ¿no? Que trae agua para la zona metropolitana de Querétaro. Pues mucho tiene que ver con eso, con los manantiales del Infiernillo. Sí. Está hilado todo este proyecto. Pues es de donde nos está llegando el agua actualmente, ahora, del Infiernillo. Y el Infiernillo, pero que para también que es la gente impresionante. lo ubique, tiene que ver con la zona de la presa hidroeléctrica Zimapán. Sí, definitivamente, y dicen que de ahí van a traer el agua para Querétaro. Ajá. Ya tendremos más Pero información. Primero que nos dejen tantita allá, si fueran tan No amables. te preocupes, nunca les va a faltar el agua. Sí. Nunca les va a faltar el agua. Así es. Bueno, es en verdad emocionante la historia de cómo se construyó Zimapán. Y que tiene una islita que quedó ahí. Ahí está, la isla de Zibanzá. La isla de Zibanzá, donde el día de hoy es turística. Es 100% turística, es hermosísimo ese lugar, es como un oasis en el desierto, ¿no? Porque ves, todo alrededor son cactus, árido y demás, y llegas ahí y es verde, es muy bonito, es muy turístico, y bueno, ahí están varias cabañas, varios empresarios han invertido ahí en... Cabañas que se fabricaron cuando Manuel González Valle era el secretario de Turismo con Paco Garrido. Así es. Que a Paco Garrido le tocó en su sexenio la construcción de la presa, como sexenio de gobernador. Y la verdad es que se pesca en la presa, hay pesca deportiva, hay torneos, hay paseos. Bueno, hubo un secretario de Turismo que tenía una idea muy aventurada y quizá para muchos muy media loca la idea, era traerse un barco. Así, Parisi. Era traerse un barco, un secretario de Turismo, traerse un barco, reconstruirlo en la presa y hacer recorridos, porque siempre estará llena esa presa. Así es, esa propuesta fue de Raúl Parisi, justamente. Sí, Raúl Parisi, que fue secretario de Turismo, también con Francisco Garrido Patrón. Y en la administración pasada, de Pancho Domínguez, muy al final de la administración se inauguró el Hotel Anzuelo. El Anzuelo, que también es de muy buen nivel, es muy bonito ese hotel y está justo al lado ahí del embarcadero. Así que si van a Zimapán, no vayan a dejar de ir a Cadereyta y conocer lo que realmente tiene y ofrece Cadereyta. Las fuentes de ¿dónde están las fuentes? ¿Es terreno de los Wagner? No, mucha gente cree eso, pero yo creía que ya se lo habían apropiado ustedes. No. Está justo a un paso de las entradas de la casa de
de nosotros, del restaurante y del invernadero, pero no, nada que ver. Son unas albercotas enormes, enormes. Le llaman las fuentes. Son 5. Son 5 albercas. Y tienen una arquitectura muy especial, como de arcos. No, lo que pasa es que primero se construyeron las fuentes ante la falta de agua que antes de la fundación de Cadereyta ya se padecía. No es un tema nuevo para nosotros que no tengamos agua, sino que desde siempre. Y en alguna ocasión te comentaba que Guillermo Prieto se quejaba justo de eso cuando lo destierran a vivir a Cadereyta, castigado. Él decía eso, o sea, no había agua, no había nada, ¿no? Y bueno, se construyen las fuentes con aportaciones de particulares, de entonces habitantes de aquella zona, para que todo el agua que bajaba del cerro por los manantiales, pues llegara ahí. Y ahí donde están las fuentes, Joaquín, era la entrada de Cadereyta. Sí. Era la entrada. Era hay inclusive un arco para recibir. Es que, no, el Pilancón, es un acueducto, que por caída libre, por túneles, llegaba el agua al centro de Cadereyta. Fíjate nada más, que ingenio. Había los aguadores que se subían y echaban el agua y entonces llegaba por caños, por túneles, hasta una fuente que había a un lado del kiosco. Entonces ahí la gente... En el centro. En el centro, la gente llegaba ahí con su cubeta y demás. Y también hablábamos de los mercaderes y demás, porque allí inició el tianguis, ahí iniciaron la gente iba los domingos a sacar su agüita, pero toda esa provenía de las fuentes. Oye, y lo que es actualmente las fuentes, ¿qué es un atractivo turístico? Es un atractivo turístico, pero sigue siendo sumamente útil. Claro, todavía capta agua, claro, sigue captando agua, y ahí los productores agropecuarios, sobre todo los ganaderos, pues van y sacan con sus pipas para darles de tomar agua a su ganado cuando la sequía está fuerte, ¿no? Con razón dices que nos dejen tantita agua cuando construyan el acueducto 3, porque sí, Cadereyta es una de las zonas desérticas, una gran parte de... Vivimos en el semidesierto, así le decimos, pero de verdad que cuesta mucho trabajo que llueva. Estos últimos días, afortunadamente, nos han caído lluvias, pero ojalá que siga así, porque la mayor parte también del campo en Cadereyta es de temporal. Sí, de temporal. Entonces es importante. Oye, ¿en qué parte especialmente de Cadereyta se hace el mejor mole? Bueno, la tradición es la subdelegación de Villaguerrero. Ahí el mole que te traje el otro día. Sí. Es de ahí de Villaguerrero. No. Y es que es otra cosa el mole de Cadereyta. Es mole todavía hecho en metate. Metate. Así es, y ponen a asar los chiles y demás. No. Pero la subdelegación de Villaguerrero es la que se identifica con el mole, riquísimo. Con una tortilla bien caliente, gruesecita la tortilla, no necesita ni cuchara. Ni arroz, ni nada, con eso. No, hombre. Bueno, vamos a poner tantito arroz y frijoles al mole de Cadereyta también, para que sepa, para que amarre. Ajá. Y la media tortilla la utilizamos de cuchara y con la misma tortilla partimos el trozo del pollo con mole que nos vayamos a comer y es otro mundo y es otro boleto ahí lo que es el mole. Y precisamente en Cadereyta nos va a decir Heidi en qué parte se hace la feria del mole y de la barbacoa, ¿no? Bueno, ese es ¿O son separados? Separado. Hace unos días pasábamos una nota justo de eso, de la feria del mole, pero esto es en San Javier, es después de Villaguerrero, es en esa zona. Y también ahí hacen diferentes tipos de mole, pero ahí se especializan en lo que es el mole de olla. O sea, con caldito, con verduras. Ya. Y con garbanzos y todo esto. Ahí es otro tipo de mole. Pero el mole de pastoso, el que platicamos, el tradicional, pues es ese Villaguerrero. De Villaguerrero. ¿Y la feria de la barbacoa? Ese es en Boyé, está también, ya está por iniciar, también es en el mes de septiembre, junto con, casi pegadito con la feria de Cadereyta.
y ahí la Feria de la Barbacoa pues tiene ya varios años, debe tener 12, 13 años. Pero va mucha gente de Querétaro. Claro, no, y como ya tienen la plaza de la Barbacoa ahí en la delegación, pues todos los domingos va mucha gente a Boyé, y bueno, acompañado de un curadito y de un pulquito. Y ya después vamos a rezarle a San Antonio, que es el santo patrono de Boyé, para ver quién cae. A ver quién llega, quién cae. Todo funciona muy bien, así es. Oye, vamos a regresar a la Quinta Xmol. ¿Cuántas especies diferentes de lo que son, ¿cómo les llaman? Cactáceas. Cactáceas, ¿cuántas especies existen de todo lo que tiene la Quinta Xmol? Mira, Joaquín, son más de 4,000 especies de cactáceas y suculentas, y otras especies, digamos, africanas, ahí en la Quinta Fernando Xmol, muchas de estas en estatus de protección, y por ello cuenta con todos los permisos de Semarnat y de Profepa y demás. La Quinta Xmol está considerada como uno de los bancos de germoplasma más importantes. ¿Qué es germoplasma? Pues es como el ADN. El ADN. Ajá, y para poder reproducir de manera legal y controlada este tipo de especies y de plantas. Y también es uno de los centros de investigación más importantes del país en cuanto a este tema de las cactáceas y suculentas. Muchos estudiantes de la Universidad de Chapingo, del TEC de Monterrey, de la UAC y de muchas universidades continuamente van a hacer sus investigaciones y para hacer sus tesis en la Quinta Fernando Xmol. Pues lo que fue tu abuelo, tu abuela, pues se complementaron perfectamente bien. Los Wagner, ¿cómo se apellidaba tu abuela? Mi abuela Hellman. Wagner-Hellman, ¿verdad? Que tuvieron pues esta historia de cómo rescatar todas estas especies de diferentes cactáceas que se tienen en Querétaro y conservarlas. Muchísimos visitantes. Ir a Cadereyta y no era la Quinta Xmol. No haber ido. Así es, así es. Es un lugar, uno lo ve ya muy normal porque vivimos al lado y siempre, ¿no? Pero es un lugar maravilloso. Sí. Es un lugar maravilloso. Es entrar a otro mundo. Así es entrar a otro mundo. Y a quienes les gustan las plantas y sobre todo las cactáceas y demás, y conocerlas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Desde los órganos tradicionales hasta los viejitos, esos que tienen pelitos blancos, biznagas desde semilla, porque tenemos una área que le decimos la casa de cuna, porque ahí es donde germinan las plantitas, hasta ver en los jardines esas plantas, pero tamaño ya muy adultas, plantas que tienen más de 100 años, 150 años, ¿no? Y bueno, y nosotros lo que hacemos es difundir todo esto para crear conciencia, por ejemplo, de no comprar lo que es el dulce de biznaga que venden en la calle, para que no se vayan a terminar las biznagas. No, es que para poder hacer un dulce de biznaga tiene que ser una planta que tiene más de 100 años, ¿no? Exacto. Y venden un dulce en 5 pesos, entonces imagínate el daño que le estamos haciendo a la naturaleza, y es crear esa conciencia. Muy bien, se nos termina el tiempo una vez más, aquí en Gente, un programa con personalidad y con personalidades, y en esta ocasión nos acompañó Heidi Wagner-Laclet de la Quinta Xmol de Cadereyta de Montes. Ella es la cronista también del municipio de Cadereyta de Montes, y por supuesto que también trabaja aquí en RTQ, Radio Televisión Querétaro, y que nos hace siempre el favor de traernos hasta unas conchas y un pan delicioso. ¿Cómo se llama la panadería? La Providencia. La Providencia, saludos a los de la Providencia, allá de Cadereyta. Ya de que ven en la mañana que vengo para acá, pasa por tu bolsa de pan. Su pan es otra cosa. Muchísimas gracias, Heidi, te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias. Y ya tendremos oportunidad de seguir platicando de Cadereyta. Gracias. Muchas gracias.